¿Qué rasgos de personalidad realmente busca el narcisista? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal de Psicología y Narcisismo. Durante mucho tiempo hemos hablado de qué rasgos tiene una persona narcisista, qué es lo que le gusta de ti y lo que no, pero a veces nos olvidamos de rasgos tuyos que realmente le encantan. Y no digo comportamientos aislados o actitudes, sino rasgos de la personalidad propiamente dichos. Es decir, rasgos que son estables en el tiempo y que forman parte de ti, de cómo eres. He de decir que no todas las víctimas de los narcisistas son iguales. Obviamente va a depender de cada caso, pero sí que es cierto que ellos buscan ciertas características de personalidad que le van a hacer el trabajo más fácil. Este vídeo es solo informativo y no sirve para culpabilizar a nadie. De hecho, los rasgos que vamos a ver a continuación son todos positivos. Sin embargo, sí que es verdad que algunos de ellos, llevados al extremo, te pueden poner en peligro frente a personas manipuladoras y narcisistas. Por eso creo que es importante que tengas en cuenta esta información. También para ponerte límites en determinados momentos, porque los límites no solo sirven para los demás, sino también para nosotros mismos. Por eso en este vídeo vamos a ver 7 rasgos que le encantan al narcisista de ti. Además, al final del vídeo te daré mi conclusión final junto a un disclaimer. Pero antes, si eres nuevo o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. En primer lugar, a un narcisista le encanta que su víctima sea compasiva. Como sabes, esto es algo que ellos normalmente no tienen, la compasión por otras personas. Los narcisistas están tan centrados en ellos mismos que rara vez se fijan en los demás. Las personas compasivas son capaces de salir de ese estado de ensimismamiento y ver a la otra persona, a sus necesidades, su alegría y también su sufrimiento. Esto va a ser como si le hubiese tocado la lotería al narcisista, ya que el que tú seas compasivo se traducirá en toneladas de combustible para él o para ella. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues siempre pondrás la otra mejilla, siempre darás una segunda y 22ª oportunidad, siempre te preocuparás por él o por ella, aunque te hayan hecho daño, y así hasta un largo etcétera. Si lo piensas bien, es una paradoja total el que ellos busquen este rasgo de personalidad en los demás, porque ellos carecen totalmente de esta emoción. Su egocentrismo y su falta de empatía les impide que sean mínimamente compasivos. Y si no, ¿cuántas veces has necesitado tú de su comprensión y de su compasión y nunca te la han dado? La paradoja se produce porque ellos son totalmente diferentes a esto. Sin embargo, aunque no hagan ni den nada por la relación, esperan que haya un cierto equilibrio en ella, y ese equilibrio te corresponde a ti sostenerlo. Por eso buscan a personas que tengan cierto nivel de compasión, porque si no, todo saltaría por los aires muy pronto. En segundo lugar, vemos que ellos buscan a personas que invierten en las relaciones, que no se dan por vencidas tan fácilmente. Esto tiene que ver con lo que he dicho antes. Buscan a personas que dan y que no se rinden con facilidad. Dan muchas oportunidades, tantas que duele. Y bueno, aquí muchos me podríais decir que en una relación normal también se da hasta doler. Y bueno, aquí puede estar más o menos de acuerdo. A veces, para mantener una relación, damos demasiado de nosotros mismos o hacemos cosas que nos hacen sentir incómodos y no tiene por qué ser nadie narcisista. Sin embargo, en una relación narcisista, esto se da multiplicado por 1000. No es que la víctima tenga que salir de su zona de confort y poner más de ella misma para mantener un equilibrio, sino que todo va a depender de ella y existe como si dijéramos un burnout. Para los que no conozcáis este término, esto significa un efecto quemado en la persona que da y da sin recibir ningún cuidado de los demás, ni tampoco de ella misma. Esto se da mucho en profesionales como auxiliares de enfermería, en enfermería, docentes, personas que trabajan en atención al cliente, etc. No tienes que trabajar en ninguna de estas profesiones. Lo que quiero decir es que esa voluntad para no dejar caer la relación, para que si no pone el narcisista de su parte, ya estás tú ahí para poner de la tuya, es una característica de personalidad que les encanta a los narcisos. Ellos van a hacer el mínimo esfuerzo por la relación, dándote migajas aquí o allá, por lo que todo el peso de la relación va a recaer sobre ti, y el narcisista así lo espera. El que tú aguantes, aguantes y aguantes va a ser algo que al narcisista le encanta. Esto tiene que ver con el tercer rasgo de personalidad y es el de complacer a la gente e intentar hacer feliz a todo el mundo. Este rasgo de personalidad pertenece al tipo de personalidad codependiente, aunque puedes tener este rasgo y no serlo. Se trata de intentar que todo el mundo esté bien contigo, caerle bien a todo el mundo, y si alguien de tu entorno tiene algún problema, tú estás ahí para solucionárselo. A los narcisistas les encanta la gente que tiende a complacer, porque de repente no se tienen que hacer cargo de su propia vida, sobre todo los psicópatas que tienen un estilo de vida muy parasitario. A las personas que tienen este rasgo les gusta resolver los problemas ajenos,
Es más, muchas veces se centran más en los problemas de los demás que en los suyos propios y anteponen las necesidades de los demás a las suyas. Esto es como si dijéramos que se juntan el hambre con las ganas de comer. En estos casos, por un lado, la víctima tiende a responsabilizarse de todo lo que le ocurre al narcisista y por otro, el narcisista está encantado de que otro se responsabilice de sus historias, además de toda la atención que todo eso conlleva. Sé que todo esto suena a teoría complementaria y yo no soy partidario de este tipo de teorías. Ya sabes, el tipo de teorías que dice que para ser víctima tienes que ser codependiente, y es que una persona puede ser víctima de un narcisista sin ser codependiente necesariamente. Pero aquí quiero aclarar dos cosas. Por un lado, si tú no presentas esta forma de actuar a priori, el narcisista suele fomentarla en ti, condicionándote o reforzándote cada vez que lo haces y castigándote cuando no lo haces. Por otro lado, a veces sí que se dan esos casos, en los cuales se juntan un narcisista y una persona con rasgos codependientes, ya sea por un pasado traumático, por una relación abusiva, por haber crecido con padres narcisistas o por cualquier otra razón. No tiene por qué haber habido un pasado traumático para llegar a ser codependiente. En estos casos, el daño que sufre la víctima es mucho mayor, porque el narcisista se aprovecha de estos rasgos de personalidad centrados en los demás para llevar a cabo su abuso. Y por eso vuelvo a decir que no es que tengas que ser codependiente, pero los narcisistas sí que se fijan en esto, y si no tienes estos rasgos, sí que lo fomentan mucho en ti. Por eso muchas veces cuando una persona termina con un narcisista ya casi ni se reconoce, porque es de una forma de ser totalmente complaciente que antes, por ejemplo, no lo era. En cuarto lugar, otro rasgo que les encanta es que seas considerado y concienzudo y que tomes tu integridad y tu dignidad seriamente. El que seas considerado te hace más propenso a ser más compasivo, como hemos visto antes, a que estés más abierto a que los demás tengan algo que decir, y todo esto le da alas al narcisista. Ellos no podrían estar mucho tiempo con alguien que es como ellos, a saber, desconsiderado, egoísta, egocéntrico, etc. Ellos necesitan a alguien que les preste atención, que tenga en cuenta sus sentimientos, que valore lo que hacen y lo que dicen, etc. En realidad, todos necesitamos eso, ¿no? A alguien compasivo, que nos escuche al hablar o que nos tenga en cuenta. Eso lo necesitamos todos. La diferencia aquí radica en que ellos no te van a devolver nada de eso. Por eso es tan importante que tú seas compasivo y considerado, porque alguien en la relación tiene que serlo. Además, el que tú te tomes en serio tu dignidad y tu integridad significa que te vas a aferrar a tu palabra dada, a las promesas que haces, a los compromisos en los que te ves envuelto, y todo ello significa también que no te vas a rendir con ellos tan pronto, que aunque veas cosas que no te gustan, vas a aguantar carros y carretas porque has dado tu palabra de que vas a estar con esa persona. Los narcisistas saben que antes de abandonar la relación te cortarías un dedo, y esto significa que vas a mantenerte ahí y aguantar el abuso durante más tiempo que otra persona. Muchas personas con este rasgo de personalidad se pueden sentir culpables si abandonan al narcisista por no haber cumplido lo prometido. Además, que el narcisista te recordará esto una y otra vez. Pero aquí convendría preguntarse si el narcisista ponía de su parte o cumplía con ese compromiso o pacto que teníais los dos, o acaso era solo tú quien lo hacía. Pensar así te liberará de mucha culpa falsamente adquirida. En quinto lugar, vemos que a los narcisistas les encanta que seas honesto y que creas que la mayor parte de la gente también lo es. ¿Por qué le gusta esto? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, porque el que tú seas honesto significa que aunque ellos se guarden muchas de las cosas que piensan realmente, tú no lo harás. De hecho, compartirás la mayoría de impresiones que tienes sobre él, sobre ti o sobre la relación entre vosotros dos, sin ningún reparo. Esto evidentemente les encanta a los narcisistas porque te pone en una situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque la segunda razón es que ellos no están siendo honestos contigo, y lo que es peor de todo es que piensas que sí que lo están siendo. Las personas que son honestas normalmente piensan que los demás también lo son, que como ellos tienen esa necesidad de decir la verdad, los demás también tienen esa necesidad de hacerlo. Normalmente este tipo de personas son las que más sorpresas se llevan al ver la doble cara del narcisista, y aunque esto sorprenda a honestos y a no honestos, las personas con este rasgo piensan que el narcisista siempre les decía la verdad. Es por todo ello que a los narcisistas les encanta este rasgo de personalidad, ya que ser honesto cuando ellos no lo son te pone en una situación de vulnerabilidad. En sexto lugar, vemos otro rasgo de personalidad que este sí que hemos comentado en otros vídeos, y es el que te cueste poner límites y decirle a la gente que no. Literalmente les encanta ver cómo sufres por poner límites y cómo ellos los derriban uno a uno.
Una de las cosas favoritas de los narcisistas es derribar los límites de los demás. Diría yo que se lo toman como un deporte. Por eso el que a ti te cueste tanto ponerlos es algo que no van a dejar pasar. Muchas veces los verás sonreír cuando tú, muy seriamente, has puesto un límite o les has dado un ultimátum, y ellos los derriban como si fuese papel de fumar. Cada vez que hacen esto, obtienen una sensación de poder y de control que reafirma su autoestima. Como sabes, les cuesta mucho autorregularse y tiene que ser a través de abusar de los demás como consiguen esto. Por eso el que te cueste decir que no, el que te cueste poner límites, el que te cueste mantenerte firme con esos límites es algo tan atractivo para ellos, porque no solo les pondrás fácil el abuso, sino que también les viene bien para regular su falta de autoestima. Y este ejemplo creo que lo hemos visto todos y es el del típico narcisista grandioso que se las da de todopoderoso y que incluso es agresivo hablando con otras personas y sin embargo su pareja es alguien totalmente diferente, alguien que es apocado o apocada, es amable, sabe conversar, pero ves que le cuesta poner límites, le cuesta decir que no y que al final uno no sabe cómo han podido terminar dos personas así juntas. Y bueno, en séptimo lugar vemos que a los narcisistas les gusta que seas generoso, que seas un tipo caritativo de persona y que te guste hacer cosas por los demás y ver la alegría que eso despierta en nosotros. Eso está relacionado con el rasgo codependiente de la personalidad, aunque esto va más allá. Las personas codependientes hacen esto muchas veces para buscar validación de los demás, para que se les valide. Sin embargo, aquí me refiero a ser generoso de forma genuina, a que tiendas a dar y no solo que no te importe, sino que disfrutes haciéndolo. Ya te puedes imaginar por qué esto le encanta a un narcisista, porque el que tú seas generoso de forma intrínseca, es decir, sin esperar nada a cambio, simplemente porque va en tu forma de ser, redundará en la comodidad y en los recursos tanto emocionales como materiales que puede obtener de ti. Esto es triste, pero es así. Cuanto más caritativo seas y cuanto más generoso, más vas a llamar la atención de un narcisista y más se va a aprovechar de este rasgo, porque obtendrá más cosas de ti. Y bueno, aquí va mi reflexión final. ¿Esto quiere decir que a partir de ahora tenemos que ser bloques de hielo? No, por supuesto que no. Pero si tenemos alguno de estos rasgos y tenemos la sospecha de que estamos con alguien manipulador o narcisista, sí que es recomendable llevar cuidado y ponernos límites. Como he dicho antes, los límites no solo sirven para los demás, sino también para uno mismo. Los psicólogos no paramos de hablar de ponerle límites a los demás, pero también tenemos que hacer esto con nosotros mismos, y no como una forma de castigo o para fustigarnos, sino como una medida de protección. Y bueno, la otra parte de mi reflexión tal vez sea un poco más tabú, y es que aunque haya hablado de estos rasgos buenos y deseables que les encanta a los narcisistas porque es así, esto no quiere decir que todas las víctimas de narcisistas sean seres de luz. Tendrán sus aciertos y sus errores como todo el mundo. Por lo que, por favor, no caigamos en discursos falaces ni facilones, porque a veces veo algunos comentarios, no solo en este canal, sino también en otros, e incluso por parte de algunos divulgadores que no tienen ningún sentido. Es cierto que las víctimas suelen reunir una serie de características que se consideran positivas y que es lo que atrae al narcisista. Por eso he hecho este vídeo. Pero esto no quiere decir que estén por encima de nadie, por lo que por favor os invito a todos a que hagamos un uso responsable de esta información y que fomentemos entre todos el pensamiento crítico. Bueno, ¿y tú qué opinas al respecto? ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho? ¿Quieres añadir algo más? ¿Te identificas con alguno de estos rasgos? ¿Con cuántos? ¿Crees que los límites son importantes para evitar manipulaciones en el futuro? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo puede necesitar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.